Muy bien, el día de hoy, hermanos, me gustaría tratar un tema que ya he introducido en otras ocasiones, especialmente en la serie que estamos tratando en Primera de Corintios. Hemos venido tratando varios aspectos. Corintios es una carta increíblemente práctica para la iglesia de hoy. Nuevamente no es solamente un asunto histórico que, digamos, se ha quedado en el pasado, es altamente relevante. Y uno de los aspectos que me gustaría tratar, y es algo que definitivamente es necesario para nosotros, y eso tiene que ver con el discernimiento bíblico, especialmente en lo que se trata de nuestro diario caminar. El libro de Proverbios nos enseña a introducir este concepto, vivir en esa disciplina. Este concepto de discernimiento no es una palabra común y corriente, no es una palabra que tal vez, digamos, la utilizamos constantemente, pero es una disciplina importante en la vida cristiana. Y en uno de los sermones que compartí en base a Primera de Corintios, introduje yo un concepto sobre el discernimiento bíblico, especialmente a la luz del capítulo 6 de Primera de Corintios. Frecuentemente el apóstol Pablo está ayudando a la iglesia, o no sabéis o ignoráis. Ustedes recuerdan esas expresiones que se utilizan en todo el libro de Primera de Corintios, especialmente en el capítulo 6. Y eso es básicamente una invitación al discernimiento, y es un discernimiento bíblico. La palabra constantemente nos está instando a esa disciplina. Por ejemplo, Filipenses 1:9 no utiliza la palabra, pero el concepto está ahí detrás. Dice, por ejemplo, esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Hay un propósito: para que aprobéis lo mejor. Eso es discernimiento. Discernimiento es aprobar lo mejor. Si usted se da cuenta, en este pasaje no es ni siquiera, digamos, el concepto de lo bueno, digamos, lo malo, sino lo bueno, lo mejor. O sea, la comparación, digamos, si vemos nosotros una escala, la escala no es ni siquiera malo esto, es bueno esto, sino la comparación, básicamente, la relación es entre lo bueno y lo mejor. Dice, para que aprobéis lo mejor. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, dice, para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea que esto de aprobar lo mejor básicamente nos lleva a la realidad que vamos a tener que rendir cuenta delante de su presencia, y entonces en ese día de Cristo, debemos, dice, que estar sinceros, irreprensibles para ese momento en el cual vamos a tener que dar cuenta. Dice, llenos de fruto. O sea que el discernimiento no solamente nos va a llevar a tener conciencia limpia delante de Dios, pero vamos a estar llenos, dice, de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto es discernimiento. Esto que vemos no usa la palabra discernimiento, pero el concepto de discernimiento está allí en este pasaje de la Escritura. Podemos, por ejemplo, ver Colosenses capítulo 1, muy similar, paralelo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nuevamente, para que andéis como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor es básicamente discernimiento. El conocimiento para lograr vivir, andar como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto, hermanos, es discernimiento. Yo no sé, digamos, para mí, digamos, como creyente, esto ha sido increíblemente importante. El discernimiento ha sido increíblemente importante, no solamente para mi propio beneficio, no solamente para tener limpia conciencia delante del Señor, no solamente para relacionarme apropiadamente con Dios, pero dice la Escritura, llevando fruto, dice creciendo en el conocimiento de Dios, para la gloria de nuestro Dios. Dice, por ejemplo, el libro de Hebreos, en una manera diferente. Y todo aquel que participa, dice, en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque dice que es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, aquí hay básicamente, aquí presenta dos panoramas completamente diferentes. El niño que solamente lo que quiere es que se le ponga, digamos, el dedito, digamos, en la leche, que se le ponga en la lengua porque no tiene la capacidad, no, dice, no ha alcanzado madurez para poder disfrutar el alimento sólido, Dice la Escritura, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es discernimiento. Esa es una disciplina que no está de moda en nuestros días. No está de moda, esto no está de moda. Dice la Escritura, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Discernir qué es lo que yo necesito. Bien, mal, bueno, mejor. O sea que la Escritura nos llama a ese discernimiento. Y es un discernimiento bíblico, no es un discernimiento solamente intelectual, no es un discernimiento solamente humano, humanista, sino que es un discernimiento bíblico. Y entonces esto es para la vida. Y hermanos, yo he presentado, por ejemplo, en otras ocasiones, lo que a mi parecer es un proceso, y es un proceso básico. Este es el proceso. Estas son facultades del discernimiento bíblico. Cuando hablamos de crecer en el discernimiento bíblico, número uno, necesitamos nosotros saber las Escrituras, entender el consejo de Dios. Necesitamos no solamente entender la Escritura, la palabra, pero necesitamos también entender cualquier situación en la que nosotros nos encontramos. No importa la situación en que nosotros podamos vivir, que podamos estar, la Escritura algo tiene que decir en cuanto a cualquier situación que nosotros pudiéramos pensar. En momentos es a través de un mandamiento, en momentos es a través de un principio, en momentos es a través de una narrativa, en momentos es a través del discernimiento bíblico. Pero si usted se da cuenta, la vida es esa. La vida es circunstancial. Tenemos una existencia, tenemos situaciones a nuestro alrededor. Y entonces en el procedimiento de discernimiento, lo primero que necesitamos nosotros entender son las Escrituras, la voluntad de Dios. Debemos de entender lo que el Señor tiene que decir en cuanto a cualquier aspecto de la vida. Siempre debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Dios, porque tenemos situaciones a nuestro alrededor, encaramos situaciones. Algunas son difíciles, otras son más llevaderas. En momentos no sabemos cuándo, a qué momento vamos a estar en encrucijadas difíciles de la vida. Pero siempre el cristiano está creciendo en la palabra, está contextualizando lo que entiende en las situaciones que está viviendo. Número 3, tiene que conocerse a sí mismo, entenderse a sí mismo. Entender, por ejemplo, si usted es hombre, usted es mujer, si usted, por ejemplo, es un niño, es un joven,
es un anciano. La Escritura tiene mucho que decir para cada etapa de la vida, en cada situación de la vida. Si usted, por ejemplo, vive con sus padres, esa es una etapa de la vida. Una jovencita que está en esa etapa no es lo mismo que estar en una etapa, por ejemplo, de casada. Son dos etapas diferentes. Mujer, pero son dos situaciones diferentes. Y usted necesita no solamente entender la situación, pero entenderse a sí mismo. Entender si usted es una persona introvertida, extrovertida, su naturaleza, su personalidad, aún sus propias experiencias. Usted necesita en este proceso de discernimiento, de alguna u otra manera, usted necesita estar conectado con gente y tiene que buscar el consejo sabio. El viernes pasado, por ejemplo, que estábamos con los jóvenes, estábamos hablando precisamente de ese principio de mentoría. Esa necesidad de conectarnos los unos a los otros en una manera apropiada. Si usted se da cuenta con el mentor, ¿qué es lo que usted hace? Usted su interés no es tal vez expresar ideas, conceptos. Su interés es recibir perspectiva, recibir el consejo. Todo creyente creo que debe de crecer en el conocimiento, debe no solamente entender su situación, entenderse a sí mismo, debe de conectarse con la gente que está a su alrededor, no gente perfecta, pero gente que está creciendo en la sabiduría de Dios. Número 5, debe de alguna manera de mantener siempre conciencia limpia delante de Dios, siempre. Hemos hablado, por ejemplo, de identificar lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, que si nosotros le oramos al Señor, por ejemplo, Señor, ¿con quién me casaré? Por ejemplo, ¿con quién me casaré? Yo recuerdo, yo me hice esa pregunta cuando yo estaba soltero, ¿con quién me casaré? Y fue todo un proceso, todo un proceso. Yo me recuerdo que el proceso fue intenso, con mucho diálogo. Y yo creo que si nosotros creemos, por ejemplo, leemos en las Escrituras, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche le será dada. Eso significa que de alguna manera Dios te va a dar a ti sabiduría. Dios te va a dar esclarecimiento para saber. Eso es lo que yo creo que tiene que ver con el punto número 7. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, hemos pensado, por ejemplo, en estas 7 categorías importantes que tienen que ver con el discernimiento. Estoy poniendo enfáticamente la Escritura, ¿por qué? Porque nuestro punto de partida para el discernimiento es el conocimiento de Dios. Ese es el punto de partida. El punto de iniciativa no es lo que nosotros percibimos, no es lo que nosotros pensamos, lo que tal vez la cultura habla, lo que dice sobre asuntos de la vida. El punto inicial es las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Lo que eso significa es que todo creyente, creo yo, todo creyente necesita de alguna u otra manera preguntarse siempre, sabiendo las Escrituras, debe de preguntarse siempre, tiene que tener en consideración qué es lo que las Escrituras dicen en cuanto a la situación que yo estoy viviendo. No importa la situación que sea. ¿Qué es lo que la Escritura dice en cuanto a lo que yo estoy viviendo, la situación que yo estoy encarando en este momento? Yo creo que todo creyente necesita constantemente hacerse esa pregunta. Y entonces esa pregunta lo va a llevar a ¿qué? A ser estudioso de la palabra. Lo va a llevar a usted a memorizar Escritura. Por ejemplo, el día de ayer generé una lista de pasajes. Estamos hablando con un hermano, está en una situación. Le generé básicamente 17 versículos bíblicos que yo creo que él tiene que memorizar para tratar con la situación que él está tratando en este momento. Y digamos, mi intención, ¿cuál es?
que él sepa lo que la Escritura tiene que decir en cuanto a la situación que está viviendo. Los profetas nos hablan que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Amos dice que fue destruido porque les faltó conocimiento. La ignorancia nos destruye. La ignorancia no nos permite que nosotros podamos vivir como debemos de vivir, a la altura de Dios. Esto, hermanos, nos hace conocedores de la palabra de Dios. Pero, hermanos, el discernimiento, y es muy importante, el discernimiento no es seminario. Discernimiento no es solamente conocimiento. Discernimiento no es solamente ser una enciclopedia bíblica andando. Es eso. Pero es más. Usted tiene que saber su Biblia y tiene que entender su Biblia y tiene que estar constantemente creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, el libro tiene que estar abierto constantemente. Usted tiene que estar leyendo la Escritura, usted tiene que estar oyendo la Escritura, tiene que estar memorizando la Escritura, tiene que estar estudiando la Escritura, meditando en la Escritura. La memorización es para eso, la memorización es eso. Por ejemplo, esta semana mi esposa puso en la cocina, donde lava los trastes, puso un pasaje a memorizar. Yo se lo quité de ahí, se lo puse en otro lugar, porque si el tape que usó se queda pegado ahí, entonces va a descarapelar la maderita ahí. Entonces digo, no, eso no me gusta a mí. Pero ¿sabe lo que me gusta a mí? Que mi esposa está memorizando Escritura. Lo que falló fue donde lo puso. Y entonces, ¿qué hizo su esposo? Agarré el pasaje de la Escritura y lo moví, y tal vez no es el mejor lugar, pero no daña la madera. Pero ¿cuánto va a beneficiar el corazón de ella? ¿Cuánto? Es increíble, es increíble. El beneficio va a ser tremendo. Y yo creo que todos nosotros debemos de estar creciendo. Todos nosotros de alguna manera debemos de pensar qué es lo que la Escritura dice en cuanto a cada situación que nos rodea. Yo necesito conocerme a mí mismo. Yo debo de buscar ese consejo sabio, el consejo sabio. Hermanos, nuevamente quiero enfatizar ese aspecto de estar conectados en la comunidad de creyentes. Usted se da cuenta que el seminarista no tiene que hacer eso. El seminarista tiene que estar de alguna manera conectado ¿con quién? Con el profesor. El profesor le va a pedir cuenta de qué? Del conocimiento que tiene. Los exámenes van a ser alrededor de qué? Van a ser alrededor de el contenido. Es contenido. Y muchas veces pensamos que conocimiento es lo que hace la vida cristiana. Ese es the starting point. Ese es solamente el punto de iniciación. El punto de iniciación es el conocimiento del Señor, es cierto, no hay duda. Y entonces vemos a nuestro alrededor cada situación de la vida, queremos traer honor y gloria a nuestro Dios. Queremos traer honor y gloria a nuestro Dios. Y por eso yo debo de alguna manera de conocerme a mí mismo. Y entonces tengo que conectarme con la gente que está a mi alrededor. Por ejemplo, hay un pasaje, hermanos, muy interesante que tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos los unos con los otros. Por ejemplo, dice el libro, de Romanos, el capítulo 15. Este pasaje dice de la siguiente manera, escúchelo solamente, mire lo que dice Romanos 15, 14, dice, pero estoy seguro, dice, de vosotros. Pablo está seguro, él no está dudando de lo que va a decir en este momento. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, no son inconversos, son hermanos. Él está convencido de que vosotros mismos estáis llenos de dos cosas que son fundamentales en esta relación de mentoría y de discipulado y de consejería en la cual debemos de entrar. Dice, estoy seguro, hermanos, dice de vosotros, dice de que vosotros mismos estáis
número uno, llenos de bondad. Y número dos, llenos de conocimiento. Una moneda perfecta. En un lado hay un elemento que tiene que ver con bondad. Bondad. O sea, hermanos, vosotros, dice, yo estoy seguro que ustedes están, número uno, llenos de bondad, y por el otro lado, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. O sea, si usted se da cuenta, esto para mí es consejería bíblica. Esto para mí es discipulado bíblico. Esto es mentoría bíblica. Esto es ayudarle a alguien a crecer en los caminos del Señor. Alguien que está creciendo en su bondad, en su amor, en su comprensión. Está creciendo como individuo, pero está creciendo también en la palabra de Dios. Y eso lo habilita para que usted pueda amonestar a otro hermano. Entonces, ¿cómo amonestamos nosotros a los hermanos? Amonestamos no solamente con una vida, digamos, amonestamos porque hay bondad en nosotros y hay conocimiento en nosotros, y entonces abrimos no solamente el libro de Dios, pero abrimos una vida transformada por el libro de Dios. Una vida transformada por el libro de Dios. Esto, hermano, nos separa de la consejería profesional. No somos profesionales. Somos hermanos en Cristo que estamos creciendo en bondad, en amor y en el conocimiento de Dios. Dice la Escritura, de tal manera que podéis amonestaros, dice, los unos con los otros. Usted se da cuenta que el verbo amonestar es el verbo nuteteo. Y el verbo nuteteo significa instruir en relación al comportamiento. Los lexicógrafos, por ejemplo, definen la palabra teniendo en mente el consejo, es un interés solícito para evadir una conducta inapropiada. Pero ¿cómo nosotros vamos a corregir a alguien si la conducta todavía no se ha alterado en nosotros? O sea, simplemente no se puede. En otras palabras, el consejero profesional puede, por ejemplo, hablarle, digamos, puede hablar con una pareja, digamos, que están pensando divorciarse y él es divorciado. En el mundo profesional. En la consejería bíblica, eso simplemente, tu vida está ahí de por medio. ¿Cómo vas a querer arreglar la vida de otro cuando no has podido arreglar tu propia vida? Es imposible. Entonces, ministramos con nuestra vida a medida que vamos creciendo en bondad y en conocimiento. Entonces, dicen, por ejemplo, los lexicógrafos dicen que esto tiene que ver con el cese de un curso de conducta inadecuado que surge en amonestación, en advertencia, en instrucción. Y hermano, eso yo creo que es una de las cosas más lindas en todo este proceso. Tenemos el conocimiento, vemos situaciones a nuestro alrededor, aprendemos a conocernos a nosotros mismos, vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que no podemos hacer la vida solos, entonces nos conectamos con gente que está creciendo, no gente perfecta, pero gente que está creciendo, y entonces vemos nosotros que es menester que tengamos conciencia limpia en todas las cosas que nosotros hacemos. Pablo constantemente dice, hasta el día de hoy he vivido con conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, y yo creo que eso debería de ser parte de nuestro proceso. Parte de nuestro proceso, por ejemplo, observar qué es lo que Dios está haciendo en nuestro corazón a medida que venimos en oración. Ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, es increíblemente importante. Y hermanos, voy a terminar hasta acá. Y hermanos, vamos a discutir un poquitito este aspecto. Pero hermano, usted se da cuenta que la Escritura nos enseña a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, tiene que ver con la siguiente realidad. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, las Escrituras yo creo que están plasmadas de este concepto. Por ejemplo,
nosotros encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice que atravesaron Frigia, la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, este básicamente es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dice que atravesaron Frigia, vinieron a la provincia de Galacia, y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo les prohibió? ¿Cómo? ¿Cómo se dieron cuenta? En el versículo 9 dice más adelante que les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio en aquella ciudad. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo ocurrió eso? Y esto tiene que ver, hermanos, con esos dos puntos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi corazón? ¿Cuál es la dirección que Dios está cerrando Dios puerta, está abriendo puerta? ¿Cómo el Espíritu de Dios me está guiando en esa toma de decisiones? Esto es un elemento altamente espiritual. Dice, por ejemplo, el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo sucedió esa guianza del Espíritu de Dios? Por ejemplo, en el capítulo 13 leemos del libro de los Hechos, habían entonces en la iglesia de Antioquía profetas, dice, maestros, Bernabé, Simón, dice, llamado Niger Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Si usted se da cuenta, no apartó a Lucio ni a Bernabé ni a Simón, pero sí apartó a Pablo, y a Bernabé. Dice, por ejemplo, el capítulo 15, en el concilio de la iglesia: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles y los ancianos, no imponer ninguna carga más que estas que son necesarias. La pregunta es, ¿cómo ellos se dieron cuenta? En el concilio, ¿cómo se dieron cuenta? Que era bien para el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los estaba guiando a no imponerles una carga innecesaria. ¿Cómo llegaron a eso? Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente, esta es la pregunta. ¿Es la guía del Espíritu Santo, como hemos leído en este momento, un asunto del pasado, de la historia, que ha quedado solamente para la primera generación de cristianos, apóstoles, Felipe, solamente un asunto del antaño, o es para los cristianos que han alcanzado los últimos tiempos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del $1.000.000. O sea, ¿esto es solamente una narrativa histórica del pasado? ¿O es algo que nosotros debemos de practicar en nuestra toma de decisiones? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en mi corazón y cómo el Espíritu Santo me está guiando en esta situación? Ahora, yo creo que usted sabe mi respuesta. Yo creo que mi respuesta tiene que ver con esta teología. Dice, por ejemplo, el libro de Romanos. El libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 14, y esto yo creo que se enseña a través de todo el Nuevo Testamento, la guianza del Espíritu Santo directa como un componente normal para la vida cristiana. Es uno, creo, de los factores que debemos nosotros de considerar en cualquier toma de decisión. El Espíritu de Dios me está guiando, el Señor está guiándome hacia esa dirección, o lo que me está moviendo solamente es el dinero, la conveniencia. ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te está moviendo? Dice, por ejemplo, el libro de Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, déjeme recordarle que este Romanos capítulo 8, este no es el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos cualquiera podría levantar ¿cuál argumento? Es que esa es narrativa. No, aquí ya no estamos en narrativa. Estas son las cartas. Y Pablo está haciendo una declaración no aislada, sino dentro de un contexto increíblemente rico. ¿Quién es un hijo de Dios? Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Es alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Un inconverso no tiene esa dimensión. El incrédulo no tiene esa dimensión. El creyente sí tiene esa dimensión. El creyente está pensando en cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, el verbo guiar, hago, es un verbo indicativo, presente y al mismo tiempo es pasivo. Agotai es el verbo. Y básicamente significa dirigir el movimiento de un objeto de un lugar a otro. Literalmente. Guiar significa eso. Es mover un objeto de un lugar a otro. En el sentido espiritual significa guiar a alguien espiritualmente, moralmente, en un proceso tal vez de decisión y moviéndolo de un punto A un punto B a un punto C. ¿Quién es el agente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviendo. Ahora, en momentos tal vez no tiene sentido. Los que, por ejemplo, hemos sido llamados al ministerio, en momentos la experiencia, ¿cuál ha sido? ¿Cuánto me van a pagar? 0. No hay nada. Pero a pesar de eso, hay una convicción espiritual que eso es lo correcto por hacer. Y eso no es un asunto, creo yo, del ayer. Esto es un asunto de los hijos de Dios. Yo creo que los hijos de Dios deben de entrar en ese procedimiento, que es lo que Dios está poniendo en mi corazón, cómo el Espíritu de Dios me está guiando en esta decisión. Entonces, el pasaje está dirigido a los cristianos en general. Se recuerda que el verbo es un tiempo presente que conlleva la idea de una acción sin comienzo, sin fin, sugiriendo una idea de acción continua que ocurre en una manera regular y en una manera repetitiva. El cristiano debe ser caracterizado por eso. Ahora, a nosotros no nos gusta ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el carismatismo ha destrozado completamente la teología. Nos cuesta decir amén. Nos han arrebatado la palabra amén. ¿Por qué? Porque si decimos amén, carismático, pentecostés. Pero ¿dónde leemos nosotros el amén? Ahora, es cierto. Amén, ni queremos decirlo. Amén. Porque de repente nos topamos con alguien, amén, y se murió el hermano, amén, y jamás. No está pensando en el amén. Pero el amén es bíblico y el amén es apropiado. Ser guiado por el Espíritu de Dios, otra categoría. No nos gusta. Ser asociados por ello es pentecostal, carismático. No, necesitamos revivir lo que es correcto. Necesitamos aprovechar lo que es correcto. Es una categoría necesaria. Los hijos de Dios son caracterizados por eso. Los hijos de Dios se preguntan, ¿qué es lo que Dios está poniendo en mi corazón? Y cómo el Espíritu de Dios me está guiando en esta decisión.
Una versión, por ejemplo, dice, yo creo que captura bien no solamente el verbo, pero también el aspecto del verbo indicativo, presente, pasivo. Esta versión dice lo siguiente, cuando dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta versión dice de la siguiente manera, todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, esta actividad del Espíritu Santo, que es ejercida continuamente en los hijos de Dios, es una obra del Espíritu que todos los creyentes deberían de adoptar como una norma repetida y constante. El libro de Gálatas, por ejemplo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, por ejemplo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Más adelante dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu? ¿Qué significa que andemos en el Espíritu? ¿Qué significa eso? Si usted se da cuenta, a nosotros nos han arrebatado esa teología que no tenemos manera de poder concebirla muchas veces. Y entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué significa para usted? Nadia, ¿qué significa para vos ser guiado por el Espíritu de Dios? Ahora, yo creo que ser guiado por el Espíritu de Dios, no hay duda, hermanos, no hay duda. Solamente para adelantar, vamos a abrir un poquitito el tiempo. Pero no hay duda que el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para guiarnos. Utiliza la palabra de Dios. La pregunta es cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Solamente seminarian, solamente es un seminario, conocimiento. ¿Cómo lo hace? Especialmente en el contexto que estamos hablando, del discernimiento bíblico. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu de Dios? Hermano George. Creo que es, como usted lo mencionó al principio, de que es pasar tiempo con el libro abierto, escuchar la palabra, y también yo podría escuchar, digamos, predicaciones de personas con doctrina sana que nos ayude a conocer más lo que la palabra dice, crecer más y pues vamos a tener discernimiento para entender lo que el Espíritu Santo quiere. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios? Si eso es característico de los hijos de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo usted piensa? Por ejemplo, si usted se da cuenta, y aquí es donde viene el aspecto, digamos, de asuntos más objetivos, otros menos objetivos. Por ejemplo, venir a la Biblia, por ejemplo, entender la situación, entenderme a mí mismo, buscar el consejo sabio. Esos son elementos de un nivel más objetivo. Pero aquí comenzamos a movernos a un elemento, por ejemplo, mi conciencia, que es lo que Dios está haciendo, como el Espíritu. Si usted se da cuenta, es más abstracto, más conceptual, más difícil de definirlo, de descifrarlo. Pero es un elemento existente. Es un elemento existente que no podemos ignorar. No lo podemos ignorar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mantenemos nuestra conciencia limpia delante de Dios? ¿Cómo nosotros hacemos, digamos, ese paso? Por ejemplo, el que practica el golf, por ejemplo. Mi hermano practica el golf y está a un nivel de golf, ¿no? Mi hijo está comenzando el golf y entonces, si usted quiere aprender el golf, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si usted se da cuenta, aprender el golf no es solamente de pegar a la pelota. Aquí yo tengo mi club,
Aquí está mi clavo. Este es mi clavo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el clavo? Si usted se da cuenta, esto yo lo puedo, este que está acá, yo lo puedo acortar, lo puedo alargar. Y lo puedo acortar y alargar en base a qué? A mi altura, ¿no es cierto? Es mi altura. Algunos de ustedes van a tener que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Lo cual está bien. Pero bueno, nosotros, ¿verdad? Que somos un poquitito más amplios, pues tenemos que hacer eso. Y entonces, usted quiere jugar al golf, ¿no es cierto? Quiere jugar al golf. Y entonces, mire, aquí está mi pelotita. Aquí yo la tengo preparada. Y allá está, ¿verdad? Ahí está el lane, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le enseñan a usted, le enseñan a pararse, le enseñan a hacer flexibilidad, le enseñan a agarrar el club. O sea, todo eso es un arte. Todo esto es un arte. Es más, antes de entrar al golf course, ¿qué es lo que hace? Usted tiene que comprar zapatos especiales, correcto, y también pantalones especiales, y la camisa también especial, porque en el momento del swing, usted no quiere que esto, por ejemplo, esto que está acá, usted no quiere eso. Entonces quiere una camisa que tenga, ¿verdad?, la flexibilidad. Y entonces le van a medir, por ejemplo, la altura, el peso tiene mucho que ver. La teoría del aire, por ejemplo. Por ejemplo, mi hermano me dice, mira, el viento está corriendo de norte a sur. ¿Y qué me importa a mí? No, si quieres jugar golf, tienes que saber la teoría del aire. ¿Por qué? Porque si el viento está corriendo hacia una dirección, entonces tienes que hacer la dirección de tu club a tal punto que estás compensando. El viento no viene contrario, el viento está soplando de norte a sur o de sur a norte, y entonces tienes que entender esas dimensiones. O sea que en otras palabras, esto del golf no es solamente venir a agarrar, ¿me entiende?, un bate y ¡pum! No, tiene un arte. Ahora, usted se da cuenta, esto que estamos hablando tiene esos elementos sofisticados. Y podemos nosotros pensar, entonces yo ya no juego golf. Si es así de complicado, no quiero jugar golf ya más. Pero la realidad, hermanos, es que, digamos, en el golf usted puede hacer, digamos, esa opción. Usted puede hacer, digamos, usted tiene la libertad de hacerlo. En la vida cristiana usted no puede hacer eso. Usted tiene que jugar golf. Usted tiene que ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. Es cierto, la teoría del bien, eso no. Usted se da cuenta, la temperatura tiene mucho que ver no solamente con el peso de la bola, la temperatura. Y lo primero que usted tiene que hacer es la temperatura, el viento y todo eso es. ¿Qué es eso? Eso es conocimiento, es entendimiento. Algunos de nosotros decimos golf, thanks but no thanks. No solamente eso, pero para el golf, ¿qué es lo que tiene que tener también? Tiene que tener una good checking account, porque carísimo. Por ejemplo, el golf que está aquí en Santa Clarita, $50,000 solamente para ser miembro del club. No pagar por jugar, solamente para ser miembro. Entonces, usted dice, no, yo no quiero eso, entonces está bien, no quiere eso. Pero en la vida cristiana, no, usted tiene que jugar golf. Usted no tiene otra opción más que ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, esto puede ser complicado. Leer la Biblia, pastor, no me gusta leer. ¿Y entonces qué va a hacer? Ignorante. Y entonces, ¿alguien más va a hacer eso por usted? No, su esposo no lo puede hacer por usted, su padre no lo puede hacer por usted, el vecino no lo va a hacer por usted. Usted tiene que hacerlo solo. Usted tiene que ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. Usted tiene que buscar su tiempo. Tiene que de alguna manera buscar. De repente, por ejemplo, yo estoy en mi oficina y busco a mi esposa y la llamo y de repente le grito porque no me escucha y ella está escuchando su mensaje, está escuchando a cierta hora. Yo no puedo hacer eso por ella.
Yo eso no lo puedo hacer por ella. Ella tiene que hacerlo, solita. Y usted se da cuenta que hemos hablado, la semana pasada estábamos hablando del matrimonio, correcto. El matrimonio, ¿qué cosa es? La unión santa. Se unen dos en santo matrimonio y son dos pecadores. Lo único santo allí no son los pecadores. Lo santo es la idea de Dios del matrimonio. Pero ¿qué es lo que nosotros traemos? Si nosotros no venimos con ese ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, vamos a tener problemas serios. Usted se da cuenta, por ejemplo, entender situaciones. Usted y yo necesitamos aprender a entender situaciones de la vida, las cosas que están a nuestro alrededor, ver los pormenores. Eso nadie lo puede hacer por usted. Conocerse a sí mismo, nadie. El buscar consejo, por ejemplo, el buscar consejo. Usted puede decir, no, al diablo todos, no, nadie ahí, nadie vale, nadie, ni tres juntos. Usted puede hacer eso. Pero usted también puede decir, ¿sabes qué? En toda iglesia del Señor hay individuos que tienen competencia para poder dirigir y guiar y amonestar. Y eso nadie lo va a hacer por usted. Nadie va a tener conciencia limpia. Nadie va a tener conciencia limpia por usted. Usted tiene que hacerlo. Todos y cada uno de nosotros debemos siempre, a cada momento, necesitamos no solamente tener conciencia limpia delante del Señor, pero ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios en cada situación, en cada momento. El hermano Piper tiene un acróstico que yo creo que encapsula el concepto de ser guiados por el Espíritu de Dios. Él utiliza el acróstico APTAT. APTAT, yo sé que no tiene ningún sentido ni en inglés ni en español, pero él tiene esas siglas. Y él dice, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Y en cada situación que él entra, en cada situación él busca, por ejemplo, este acróstico. Número 1, APTAT es admit, pray, trust, act, and think. Lo que él dice, por ejemplo, es admita, en cada situación, admita que sin Dios vamos a terminar mal. Si Dios no está allí en la ecuación, vamos a terminar mal. Si digamos en nuestro proceso de decisiones no está Dios allí de por medio, vamos a terminar mal. Entonces, de alguna manera, admita que, digamos, si nosotros no estamos conectados con Dios a través de su palabra, no va a haber manera. No va a haber manera. Las puertas del mundo se pueden abrir, pero si usted no está consciente de esa dependencia de Dios, usted no va a florecer, usted no va a progresar. Y entonces el hermano Piper dice, no solamente acepte, pero pray, ore al Señor, busque al Señor en oración. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo creyentes hacen decisiones grandes y no invitan a otros hermanos a oración. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? No debería de haber secreto. Lo que debería de haber es, yo necesito oración. Yo necesito bañar esta decisión con mucha, pero con mucha oración. Y tal vez no todos van a estar en esa capacidad. Usted, por ejemplo, conoce gente que le dice, ora y no ora por usted. That's okay. Pero al mismo tiempo usted va a encontrar gente que le va a tomar en serio. Y que si usted le dice, hermano, necesito que ores por mí. Tengo una necesidad apremiante y van a haber hermanos, no todos, pero van a haber hermanos que lo van a llevar a usted en oración. Van a ejercer el ministerio de la intercesión. Este viernes pasado, por ejemplo, estábamos por comenzar el estudio con los jóvenes en mi casa. Y entonces
resulta que estábamos con mi vecino compartiendo y entonces de repente y muy, gracias a Dios que es natural, muy pero muy natural, viene el hermano JP y vengo yo y le digo, mira, él me estaba contando de su amigo de infancia, muy joven, su amigo de infancia. Su esposa se fue para London y entonces me estaba contando de que en 2 semanas él iba a verla, iban a estar un mes allá en Londres. Y entonces dice que de repente la esposa comienza a llamar porque el esposo no llegaba. ¿Y qué pasó? Y se atrasó el vuelo, nada. Luego después hicieron investigación y lo encontraron muerto en el cuarto, preparándose para el viaje. Preparándose para el viaje. Massive heart attack. No llegó. Y entonces el hermano JP me estaba contando eso. Entonces yo vengo, lo abrazo y estábamos abrazados y estábamos orando. Y entonces un hermano estaba en su carro y nos vio abrazados. Estábamos abrazados y me preguntó, pastor, ¿everything okay? Le digo, ¿everything okay? Le digo yo. Todo estaba bien. Estábamos abrazados y estábamos orando. Y entonces el vecino de al lado, me di cuenta yo que le hacía así y estaba viendo qué es lo que estaba pasando. Porque los vecinos no hacen eso. ¿Verdad que no hacen eso? Los vecinos no hacen eso. Solamente tienen que ser vecinos especiales. Especiales. Y estábamos orando. Fue algo nos unió tanto. Y entonces me dice el hermano ya conversando, me dice, ¿y quién es ese señor? Me dice, no, le digo, es mi vecino. Y me dice, y estaban abrazados, me dice, sí, estábamos abrazados. Y me dice, y es creyente, me dice. No es creyente, si no, no lo abrazo, le digo yo. Si no es creyente, no lo abrazo. Pero usted se da cuenta, hermano, qué lindo es tener esos encuentros especiales. Yo les digo a todos mis hermanos, especialmente los que están considerando el ministerio, aunque usted todavía no lo entienda muy bien. Alguien comparte algo con usted, tal vez termina el servicio y alguien comparte algo, una necesidad. En ese momento, abrácelo. Ore por esa persona. Ore. ¿Qué es lo que va a decir la gente a su alrededor? It's okay. Gente lo va a criticar, gente va a decir, ¿y qué está pasando con la iglesia? 2 hombres abrazados. That's okay. No lo haga muy seguido, ¿verdad? Y tenga, ¿verdad?, un poquitito de consideración, tal vez para los incrédulos. Pero eso es bueno, eso es bueno. El hermano Piper dice, aceptemos que sin Dios no tenemos salida. Pero número 2, oremos y busquemos oración. Busquemos oración. Por ejemplo, el día de ayer un estudiante, temprano en la mañana, pastor, tengo una cita con el doctor, van a tener que hacerme un trasplante de hígado. ¿Usted sabe lo que significa eso? El hermano me dice que está literalmente amarillo. Si él no se hace ese trasplante en las siguientes semanas, ¿y entonces qué es lo que hace usted? Es una oportunidad de intercesión. Y entonces no tenemos la respuesta, pero sabemos quién tiene la respuesta. Entonces venimos delante de nuestro Dios. Y número 2, necesitamos confiar en las promesas de Dios. Trust en una promesa, especialmente que está alrededor de una realidad, de la situación que usted está viviendo. Confíe en el Señor, confíe en sus promesas. Dígale al Señor, Señor, yo confieso. ¿Sabe lo que es confesar? Confesar es estar de acuerdo que lo que Él dice es veraz y que Él lo va a cumplir a su manera, a su tiempo. Número 4, Piper dice, act. Lo que tenga que hacer, hágalo. Si el Dios le está diciendo dirección, izquierda, derecha, hágalo. No se quede solamente contemplando, no se quede solamente orando. El hermano Servín, por ejemplo, han hecho una decisión increíble. Yo me acuerdo, mi esposa y yo,
cuando nosotros tuvimos que hacer esa decisión de dejarlo todo, venir al seminario. Fue una decisión muy seria. Fue una decisión no de una semana, nos tomó 2 años procesar en oración esa decisión, pero cuando hicimos esa decisión, no turning back. Y Dios puso una convicción increíble. Nosotros no podíamos estar en ningún otro lugar. Si hubiéramos estado en algún otro lugar, hubiera sido desobediencia. Esa convicción es la que Dios trae a nuestro corazón. Y por último, dele gracias a Dios. Aprenda a agradecer a Dios por la habilitación que Dios le va a dar a su vida. Y hermanos, todo esto es ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. Usted tiene que comprarse sus clubs. Yo no entiendo cómo, hermanos, por ejemplo, hasta el día de hoy, y la Biblia que tiene, una Biblia que le regalaron cuando allá, toda vieja, hecha pedazos, la Biblia. Le faltan 3 hojas. Y con esa Biblia anda. Con esa Biblia anda. No, arrepiéntase. ¿Sabe usted tiene que andar la mejor Biblia? La mejor Biblia. Yo tengo mi mejor Biblia. Mire, este forro se lo mandé a hacer yo. Cuando yo abro esta Biblia, es de cuero. Oh, my God, evoca. Es mi momento con el Señor. Mi momento con el Señor. Y usted tiene que invertir. Tiene que invertir en lo suyo, en ese discernimiento del bien y del mal. Es triste que hay cristianos todavía no les ha amanecido. Todavía no se han dado cuenta que este discernimiento bíblico no es tarea de nadie más, sino nuestra, cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta, hermanitos? ¿Alguna pregunta? Go ahead, hermano. Sí. Claro, yo creo que, digamos, especialmente los pasos más abstractos, los últimos 3, yo creo que tienen que ver con ese elemento. Yo creo que tiene que haber, digamos, un nivel de tranquilidad y de paz en nuestro corazón para decir, ¿sabes qué? No están todos los elementos, pero es momento de movernos. Y tal vez es un asunto de fe, tal vez no está todo allí donde quisiéramos que nosotros estuviera, pero esa es la voluntad del Señor y en momentos, digamos, no están todos los elementos allí presentes, pero, digamos, tenemos un grado. Por ejemplo, estoy preparando el sermón del domingo. Quiero hablarle, por ejemplo, a los solteros. Y, por ejemplo, ya estoy yo madurando algo que en base a un texto increíble en el libro de Isaías, tremendo pasaje de la Escritura. Y yo quiero decirle a los jóvenes, hay jóvenes, por ejemplo, que están ahí contemplando el matrimonio, y orando, y ya tienen bigote, ya tienen, ¿me entiende? Se les están cayendo los dientes, ya, ¿me entiende? ¿Me entiende? Y andan, ¿me entiende? Hey, yo quiero decirle a estos jóvenes, si usted está aquí hoy, venga, ¿ok? Venga, no deje de venir, no deje de venir. Pero yo quiero decirle a estos hermanos, hey, ya necesitamos convicción y necesitamos ponernos serios. Y necesitamos entender que la vida no es solamente, ¿me entiende? Metí un jueguito. No, en momentos tenemos que hacer decisiones y en momentos tenemos que enfrentar lo que realmente nosotros creemos que debemos de hacer, aunque no tengamos, digamos, todos los elementos ahí de por medio. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Hermana Enza, se está riendo. ¿Todo bien? Muy bien, vamos entonces a orar, hermanos. Demos gracias al Señor. No se olviden venir con los hermanos Servín y si los invitan a comer, invíteme a mí también. Okay, así que ya saben. Oremos al Señor, amantísimo Padre. Gracias, Señor, te damos por tus bondades. Yo quiero suplicar, Padre bendito, que tú nos hagas, Señor, ejercitar en el discernimiento del bien y el mal.
Que podamos, Padre bendito, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de Dios siempre. Que aprendamos, Señor, a ver nuestras situaciones como oportunidades para glorificar tu nombre. Que aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Cuánto necesitamos, Señor, de tu sabiduría, conectarnos con otros hombres de Dios, mujeres de Dios. Señor, yo te suplico que tu iglesia sea caracterizada por eso, que todos y cada uno de nosotros estemos, Señor, creciendo en esas áreas. Señor, conciencia de ti, Señor, que podamos, Padre bendito, vivir con conciencia limpia siempre delante de tu presencia. Señor, cuánto necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuán sensibles necesitamos ser para ser guiados por el Espíritu de Dios en cada situación. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que tú nos des, Señor, capacidades espirituales. Haznos crecer, madurar. Señor, danos la oportunidad de crecer en el conocimiento de tu palabra siempre. Siempre, Señor, entendiendo tu situación, las situaciones que nos envolvemos. Te ruego, Padre bendito, que siempre podamos crecer en lo que nosotros somos, buscando el consejo sabio, manteniendo esa conciencia limpia, siempre dependiendo, Señor, de ti, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Señor, qué manera de vivir. Señor, yo te alabo, te bendigo, porque maravillosas son tus obras. Señora, quiero agradecerte por hermano Andrés, Jessica. Yo te agradezco por la vida de ellos. Yo te ruego, Padre bendito, de que tú, Señor, continúes guiándolos. Y yo te ruego, Padre bendito, que de una de otra manera, Señor, podamos ser siempre de bendición a nuestros hermanos. Señor, yo alabo tu precioso nombre. Quiero agradecerte por ello. Quiero darte las gracias también por nuestro hermano Luis, que ha regresado también de su vacación. Yo te agradezco, Señor, por la vida de él. Gracias te doy por lo que significa para tu iglesia. Gracias, Señor, te doy porque, Señor, para mí es muy especial. Gracias, Señor, porque me hacía mucha falta. Él ya está aquí y yo te agradezco, Señor, por ello. Quiero rogar por Luisito, que todavía se encuentra allá en Texas, para que tú le cuides y le protejas y que le des la oportunidad también, Señor, de disfrutar, Señor, a sus abuelos. Señor, gracias te damos, Señor, te bendecimos. Señor, hay cuántas necesidades a nuestro alrededor. Has escuchado nuestro corazón. Muy en especial yo quiero suplicar por mi hija Jacqueline, por esta oferta, Señor, por esta dirección que creemos que es tu voluntad. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús de que tú, Señor, le des mucha sabiduría, mucho entendimiento y que en todo, Señor, ella pueda maximizar tu gloria. Señor, te bendecimos, te alabamos. Quiero rogar, Padre bendito, por Kevin y su hermano allá en Japón, sus sobrinos, primos, no sé. Quiero rogar, Señor, de que tú seas con ellos y que puedas darles, Señor, cuidado y protección. Señor mío, gracias por tus múltiples bondades y misericordias para con nosotros. Alabamos tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y para tu gloria. Amén. Bendiciones, hermanos.